todo lo que necesitas saber de la COP26 en 7 minutos. Como ya vimos en el video, ¿qué es una COP? Una COP es la reunión de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la próxima COP será organizada por el Reino Unido, con apoyo de Italia, del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Y como esta reunión será la número 26, por eso se le dice COP26. Antes de la COP26 vienen varios eventos preparatorios para esta conferencia. Estos son la 76 Asamblea General de la ONU, la cual empieza el 14 de septiembre. A la par, se realizará la Semana del Clima de Nueva York, del 20 al 26 de septiembre. En evento de jóvenes y para jóvenes estará el evento Youth for Climate, Driving Ambition, y la 16 Conferencia Mundial de la Juventud, o COI 16. Y los eventos preparatorios de la conferencia propiamente serán la Pre-COP26, un mes antes de la reunión, donde se discutirán los puntos necesarios a debatir y concluir en noviembre, y la reunión del G20 justo unos días antes de la COP. En esta reunión, las 20 potencias económicas más grandes del mundo buscarán dar a conocer sus planes y compromisos que expondrán en la COP26. En los eventos para jóvenes, el evento de Youth for Climate Driving Ambition se realizará del 28 al 30 de septiembre y reunirá a 400 jóvenes líderes climáticos de todo el mundo, de entre 15 a 29 años, en la ciudad de Milán, Italia, para discutir cuestiones urgentes del cambio climático y desarrollar una declaración que se compartirá con los ministros que asistan a la Pre-COP26. Por otra parte, la 16 Conferencia Mundial de la Juventud, o COI 16, se realizará del 28 al 31 de octubre de 2021 y será organizada bajo el estandarte de YOUNGO, la representación oficial de la niñez y la juventud de la Convención Marco. Esta reunión sirve como un espacio para la formación de capacidades y la creación de políticas para jóvenes líderes climáticos de todo el mundo, y culminará en un documento de política compartido durante las negociaciones propiamente de la COP26. La COI 16 se celebrará en Glasgow justo antes de la COP y está respaldada por la presidencia de la COP26, o sea, de Reino Unido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la enviada de juventud del secretario general de la ONU, lo cual lo hace un gran evento para que participen las juventudes de todo el mundo. Como un dato o un evento adicional si eres de México, durante la COP26, la delegación mexicana incluirá a 4 personas jóvenes en su equipo oficial mediante el programa Operación COP, Jóvenes Embajadores del Clima 2021, y su participación será algo de lo que estaremos muy al pendiente. Y ahora sí, ¿cuáles son los temas importantes de la COP26? Los temas más importantes para esta COP26 son: 1. Asegurar emisiones netas cero para mediados del siglo y mantener el 1.5 grados Celsius como máximo aumento de la temperatura global al alcance. 2. Adaptarnos para proteger comunidades y hábitats naturales. 3. Movilizar finanzas. Y 4. Trabajar juntos para cumplir y construir un mejor futuro. En el primer tema, se buscan asegurar emisiones cero netas para mediados del siglo y mantener 1.5 grados al alcance. Esto puede ser posible al incrementar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en las NDC de cada país, que ya vimos que son 196 más la Unión Europea. También hay que acelerar la eliminación del carbón, fomentar la inversión en energías renovables, reducir la deforestación y acelerar el cambio a vehículos eléctricos. El segundo tema busca aumentar la capacidad de adaptación de los países y se hace eco a lo que dice la ciencia. El clima ya está cambiando y seguirá cambiando con devastadores efectos, incluso ya con la reducción de emisiones. Se debe trabajar coordinados para habilitar y alentar a los países afectados por el cambio climático a proteger y restaurar los ecosistemas, construir defensas, poner sistemas de alerta temprana, promover una infraestructura y una agricultura más resiliente para evitar pérdidas de hogares, medios de vida y vidas humanas.
En el tercer tema importante, movilizar las finanzas, se busca lograr que los países desarrollados cumplan su promesa de dar al menos $100.000 millones en financiamiento climático por año, dentro del Fondo Verde por el Clima. Además, las instituciones financieras internacionales deben desempeñar su papel en apoyar proyectos de mitigación y adaptación, y se debe trabajar para dar rienda suelta a los billones en las finanzas del sector público y privado, necesarias para promover las emisiones cero netas globales para mediados del siglo. Y finalmente, el último tema será trabajar juntos para cumplir las promesas. Este tema será quizás de los más complicados, ya que requieren de voluntad política y una gran coordinación de los equipos negociadores de cada país. Se deben terminar las reglas del juego para lograr implementar el Acuerdo de París, así como también pulir los mercados de carbono para incrementar la ambición en mitigación y adaptación, y mantener la esperanza viva de mantener 1.5 grados centígrados el aumento de temperatura y verlo como algo real. Recuerda que esta COP será del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 y todos podemos contribuir de alguna manera para convertir la ambición en acción. Algo que podemos hacer es pedirle a nuestros tomadores de decisiones que se enfoquen en sus acciones y planes climáticos. Si quieres recordar qué es una COP y cómo se organiza, te invito a que cheques el video de ¿qué es una COP?, que ya está en nuestro canal. Recuerda darle like, comentar y compartir este video para que mucha más gente pueda conocer qué es lo más importante de esta próxima COP26. Yo soy Mr. Green y nos vemos en un próximo video.